Buenos días amigos y amigas del canal. Muchas veces cuando compramos un cuchillo vemos su acero, su dureza y si entramos más en detalle vemos que tiene una serie de componentes. Pero claro, esto muchas veces nos surge o pensamos que es como una cosa súper complicada y nos perdemos en ese mundo. En este vídeo vamos a intentar dar una imagen o explicar de una forma sencilla cómo influyen todos esos componentes para tener una idea más clara del cuchillo que compramos, de las propiedades o el cuchillo que queremos comprar de acuerdo al uso que le vamos a dar. Básicamente, en líneas generales, el acero es una mezcla de hierro con una pequeña cantidad de carbono, concretamente entre el 0,08 y el 2% de carbono. Esto se fabrica en un alto horno, se echan los dos compuestos, aparte se añade algún compuesto más para quitarle la impureza al hierro. Entonces como consecuencia sale esa mezcla que es el acero. Existen multitud de tipos de aceros, pero nosotros, para hacerlo de una forma más resumida y más sencilla, y sobre todo aplicado a la cuchillería, los vamos a clasificar en 4 tipos. Por un lado tenemos los aceros de herramientas. Los aceros de herramientas, como su nombre indica, son más aplicados para la fabricación de herramientas. Son aceros parecidos a aceros del carbono, con un alto contenido al carbono, pero que se suelen utilizar, por ejemplo, en plantas industriales, se utilizan para la fabricación de otros materiales, son aceros que trabajan muy bien a altas temperaturas. Por lo tanto, aunque hay algunos que se utilizan para cuchillería, no son los más extendidos ni son los más aconsejables. Luego tenemos los aceros aleados. Los aceros aleados es cuando tenemos una mezcla de composiciones que varía entre el 1 y el 50%. En función de ese valor, de esa proporción, sean de baja aleación o de alta aleación. Cuando mezclamos estas dos composiciones, intentamos darle una serie de propiedades que por sí el acero sencillo no lo tiene. En este tipo de aceros algunos de ellos son interesantes desde el punto de vista de la cuchillería. Pero bueno, la mayoría de este tipo de aceros se suele emplear, por ejemplo, para motores, para la industria automovilística, para la industria de aviación, etc. Por lo tanto, tampoco son, aunque hay algunos, como digo, tampoco son, digamos, la base de los aceros que se emplean en la cuchillería. Luego tenemos los otros dos tipos de aceros, que serían la base de la cuchillería y son los que más nos interesan. Serían los aceros al carbono y los aceros inoxidables. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues básicamente la gran diferencia es que los aceros inoxidables tienen cromo, concretamente por encima o como mínimo un 10.5 de proporción de cromo. Este material lo que le va a proporcionar es la capacidad inoxidable, aunque hay que decir que ningún acero es totalmente inoxidable. Si un acero inoxidable lo dejamos en el fondo del mar se nos oxidaría, pero bueno, lógicamente la capacidad que tiene de resistir el óxido es muchísimo mayor que un acero al carbono. Por lo general, mucha gente cree que los aceros inoxidables, por su propia naturaleza, tienen que tener menos acero al carbono que los cuchillos de acero al carbono. La proporción de acero al carbono es independientemente de esto. Lo que pasa es que sí es cierto que por lo general los aceros inoxidables, salvo los de alta gama, pues suelen tener en proporción menos cantidad de carbono que un cuchillo de acero al carbono. Esto lógicamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que lo miraremos ahora a continuación. ¿Qué es la dureza? Bueno, pues la definición científica sería la capacidad que tiene un cuerpo de resistir una fuerza antes de romperse. Por otro lado, ¿qué es la tenacidad? La tenacidad es la capacidad que tiene un cuerpo de asimilar una fuerza sin romperse. Claro, estos conceptos parecen parecidos, pero no son iguales. Son diferentes. Por ejemplo, si yo cojo un diamante es lo más duro que hay, básicamente porque está fabricado en carbono, casi todo. Pero, ¿qué pasa? Un diamante puede rayar todos los materiales que existen, pero que si yo cojo un martillo y le pego un martillazo, pues lo reviento. Por lo tanto, es un material que es muy duro, pero al mismo tiempo muy frágil. Por otro lado, si yo cojo, por ejemplo, la plastilina si le aplico una fuerza, se deforma muy fácil, con nada que le aplique de fuerza, pero ¿qué pasa? Nunca se rompe. Por lo tanto, es un material muy tenaz. Estos dos conceptos son muy importantes tenerlos claros. ¿Por qué? Porque en esto se basa, digamos, el diseño de
de un cuchillo, desde el punto de vista del acero. A nosotros tenemos que jugar con un equilibrio entre un material que sea muy duro o que sea duro y al mismo tiempo un material que sea tenaz, que sea capaz de asimilar esfuerzos. En función del uso que le vayamos a dar, pues nos interesará un cuchillo más duro o en teoría más blando, en teoría. ¿Por qué? Porque al final un cuchillo muy duro, pues a lo mejor en según qué esfuerzos, si lo sometemos fuerzas por encima de lo que está diseñado, puede partir. Por otra parte también, un cuchillo muy duro nos va a costar mucho afilarlo. Por otro lado, un cuchillo blando, pues a lo mejor nos interesa que sea un cuchillo que nos permita asimilar ese tipo de esfuerzos deformándose pero sin partirse. Por lo tanto, esto es una base del diseño de los cuchillos. La gran ventaja de los aceros inoxidables es que resisten el óxido. Por el contrario, los cuchillos de acero al carbono van a tener poca resistencia al óxido, por lo tanto requieren un mantenimiento. Requerirán que los cubramos de aceite, que los protejamos, que los saquemos después de utilizar, etc. Aparte, para utilizarlos para el procesamiento de alimentos, pues es muchísimo mejor utilizando un acero inoxidable porque no nos va a dejar ningún sabor, mientras que un acero al carbono incluso no solo nos puede dejar un sabor en la carne o en el alimento, porque puede dejar restos de su pátina de óxido, sino que hasta puede ser tóxico. Ahora, dicho esto, por otra parte, digamos, hasta ahora se creía, o en teoría, un cuchillo de acero al carbono es más duro que un acero inoxidable. Aunque esto no es totalmente real, o no es totalmente cierto. La dureza depende de la cantidad de carbono o de otros componentes que le podamos ayudar, pero básicamente de la cantidad de carbono que tiene un cuchillo. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa? En igualdad de rango, o de precios, o de categoría, un cuchillo de acero al carbono por lo general va a ser más duro que un cuchillo de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque la proporción que tiene carbono va a ser mayor y por lo tanto carbono es sinónimo de dureza. ¿Qué ventajas tiene un cuchillo duro frente a un cuchillo menos duro? Entre comillas. Bueno, pues un cuchillo muy duro va a permitir retener mejor el filo. ¿Qué significa retener el filo? Pues que al ser más duro va a aguantar mejor el filo. Claro, la gran desventaja es que cuando tengamos que afilar el filo, y al final todos los cuchillos se terminan desafinando antes o después, pero todos se desafinan, pues nos va a costar más afilarlo. ¿Por qué? Porque es más duro el filo. Por otra parte, cuando se desafile, ese desafilado va a producir unas micromelladuras, unas deformaciones más grandes en el filo. Por lo tanto, digamos, nuestro acero va a sufrir más o se va a desgastar más que el acero blando, que cuando se desafile va a ser un desfilado que va a producir como romo, por lo tanto va a ser más suave. Una ventaja que tiene el acero duro es que también al ser más duro nos permite afilarlo con un ángulo más pequeño. Claro, esto es importante, ¿por qué? Porque al tener un afilado con un ángulo más pequeño permite que corte más. No es lo mismo un afilado con este ángulo que con un ángulo muy fino. Por lo tanto, el poder de penetración del microbiset, del filo, lo que corta el cuchillo, va a ser mucho mayor. Por lo contrario, en un acero blando, pues eso no podemos hacerlo porque no podríamos cargar. Luego, también un acero duro, pues cuando lo sometamos a esfuerzos que estén por encima de su umbral de resistencia, pues va a aguantar más. Pero ojo, también si lo sometemos a esfuerzos que estén por encima de su umbral de resistencia, corremos riesgo de partirlo, porque es un acero más frágil. Mientras que un acero más blando, pues generalmente va a ser un acero más tenaz y va a permitir aguantar mejor esa fuerza. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte importante, de toda esta nube de componentes de los cuchillos, que cuando compramos y vemos el acero y lo analizamos y vemos lo que tiene, pues nos surge como una duda o como, no sé, parece como un caos. Esto es muy importante más o menos, tampoco pretendemos ser esto un experto en industria siderúrgica, pero tener una idea general de cómo influyen todos estos compuestos en un cuchillo. Aquí yo he hecho una tabla donde he puesto una serie de aceros, y son aceros, pues, los más sencillos, los más comunes que solemos encontrar nosotros, sobre todo aquí en España, los que compramos. Estaríamos hablando de acero al carbono, como el 1095, el 1055, que lo emplea mucho Condor, el 1095 lo emplea mucho Cava, el BK2, va
en 1095, A2, barriles, algún acero herramienta, como dije anteriormente, un D2, y luego sobre todo por los fundamentales de acero inoxidables, desde los más normalitos del 420, pues por ejemplo el que está utilizando ahora Nieto, el AN58, ese que se ha inventado, los 440, 440C, el MOVA, el clásico MOVA, tan extendido en nuestra cuchillería, y luego ya pues Bowler, Sandvik, y luego aquí tengo pues algunos ya de alta gama, pues los aceros CPM, VG10, todos los que utiliza Fornive, es decir, aceros ya de aceros pata negra. Por otra parte, aquí tengo una serie de materiales, el manganeso, cromo, todo esto, con lo que se fabrican los aceros y con lo que juegan, digamos, los cuchilleros para darle unas u otras propiedades. Por otra parte, aquí tengo la escala HRC, que todos conocemos, que nos muestra la dureza de los cuchillos, del acero. Entonces, aquí he puesto una serie de propiedades genéricas, más o menos, para explicar cómo afectan estas propiedades a los cuchillos. Y también nos va a servir para explicar por qué, cuando la gente habla, ¿y por qué este acero es tan caro? ¿Y por qué este es más caro o más barato que el otro? Y muchas veces hasta nos lleva a confusiones, porque a veces vemos aceros con similares rangos de dureza y sus precios son muy diferentes. Entonces, pues en algo, aparte de la campaña de marketing, la hipótesis especulativas que queramos ponerle, pero al final debe haber un porqué. Al final lo bueno vale, y al final las diferencias son por algo. En líneas generales, como ya he dicho, tenemos un cuchillo donde la base es hierro con carbono. Aquí vemos la proporción de carbono. Y si nos fijamos, bueno, hay que decir que casi todos los cuchillos llevan un poco de manganeso. El manganeso está aquí, ¿por qué? Porque el manganeso lo que permite es la forjabilidad del acero. Entonces, si os fijáis, casi todos los cuchillos van a tener una proporción más o menos entre un 0.45 y el 1% de manganeso para darle forjabilidad, independientemente de que sea carbono o inoxidable. Aquí, por ejemplo, nos fijamos como un acero como por ejemplo el 1095. Todos estos tipos de acero de carbono de la serie 10, pues la proporción de carbono nos dan los últimos dos números. Por ejemplo, el 1055 tiene 0.55, el 10.95 de carbono. Pues vemos como un acero, por ejemplo, el 1095 muy extendido, y que dicho paso a mí me gusta mucho, pues tiene un 0.95 de carbono, algo que es un valor alto. Recordad que lo máximo que suelen tener son un 2%. Un 0.95 es un valor bastante alto de carbono. Tiene su poquito de manganeso para forjabilidad y no tiene nada más. Por lo tanto es un acero muy sencillo. Pero fijaros cómo nos da un valor HRC de entre 56 y 58. Es un valor bastante bueno. Si nos fijamos en la lista de aceros inoxidables, pues este valor 57 de 56-58 nos está dando aceros, pues pongamos pues sería el 440C, que es un acero que hasta no hace mucho se consideraba un superacero. Ahora ya lo han mejorado, pero sigue siendo un gran acero. Con esto nos indica cómo acero al carbono, pues siendo aceros muy sencillos, nos dan valores en dureza, pues similares a aceros de alta gama de aceros inoxidables. Claro, esa es la gran ventaja. Luego tiene otras desventajas, que ya lo hemos explicado anteriormente. Si nos vamos ya a aceros inoxidables, por ejemplo, si partimos desde uno sencillo, uno normalito, el 420, vemos como tiene un 0.36 entre un 0.36 y 0.45 de carbono. Tiene, por ejemplo, prácticamente la mitad de carbono que era el 1095. Tiene su proporción de manganeso. Tiene, lógicamente, su valor por encima del 10.5 de cromo, porque si no, no podría ser inoxidable. Vemos que tiene entre un 12 y un 14%. Y ya le mete un poco de un 6% de níquel. Estos dos componentes, tanto el molineo como el níquel, son muy importantes en los aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque básicamente los dos van a aportar inoxidabilidad, capacidad inoxidable. Los dos van a mejorar la tenacidad. Sobre todo el molineo, lo bueno que tiene es que le va a dar profundidad en el endurecido. Eso es muy importante para que se endurezca hasta el alma del acero.
Y luego el níquel también le aporta el brillo. Hay que decir que el cromo también le da el brillo característico que tienen los aceros inoxidables. Y el níquel también lo potencia. Entonces, bueno, pues aquí este acero normalito le aplican un poco de níquel, bueno, un 6%, no tampoco, para mejorar un poco sus propiedades. Con esto, pues bueno, nos da valores HRC de 54. Que bueno, no es que sea nada de otro mundo, pero bueno. Si vamos subiendo, tenemos el 425 modificado, el 4 AN58, este sería el que está utilizando Nieto en sus últimos cuchillos. Que es muy parecido al 425 modificado. Si vemos, pues tiene una proporción de carbono de 0,45, con su poco de manganeso, su inoxibilidad con el cromo. Le mete un poco de molibdeno, con las propiedades que hemos dicho, un poco de níquel, y aparte le mete vanadio. Este compuesto es muy importante. El vanadio lo que le va a dar es sobre todo resistencia a la fatiga, a los impactos. Por lo tanto, con poca proporción de vanadio vamos a conseguir subirle bastante la dureza. Aparte, luego le mete un poco de silicio, de fósforo, este tipo de... Bueno, el silicio le aporta un poco de tenacidad y facilidad en el templado. El fósforo le aporta mecanicidad a la hora de fabricación. Luego le mete azufre, que le aporta mejorabilidad en la maquinabilidad del corte. Esto es para el proceso de fabricación. Cobre, que le da un poco de inoxibilidad. Titanio, que le da resistencia a altas temperaturas. Y un poco de capacidad inoxidable. Claro, ya vemos cómo se nos sube el nivel HRC de 58 a 60. Pero vemos no solo que la dureza aumenta, sino vemos sobre todo que esto es un compuesto lógicamente mucho más complejo, ya mucho más técnico. Se nota que esto se lo han currado. Toda esta serie de compuestos que le están metiendo no es porque sí, no es simplemente para subir la dureza. Todo esto tiene una función. Esto lo que pretende es crear un equilibrio entre dureza, tenacidad. Cuando nosotros vemos generalmente un cuchillo o un acero con toda esta serie de compuestos, nos está dando muestras de que es un acero de calidad, un acero que se lo han currado. Mientras que otro tipo de acero, pues bueno, pues son más simplones. Claro, ahí explica el por qué luego, pues, unos aceros son más caros que otros. En este sentido, vemos como el AN58 de Nieto, bueno, pues ha pretendido mejorar el 425 modificado, que vemos que tiene menos compuestos, y bueno, han pretendido meterle un punto más de calidad. Y bueno, en términos de propiedades, pues más o menos están ahí, pero bueno, vemos como es, digamos, un acero más currado, un poco más currado. Si ya subimos a cuchillos de más nivel, estaremos hablando del 440C o el Bole, son aceros muy parecidos. Este tipo de aceros hasta no hace mucho se consideraban super aceros. Ya lo han mejorado, pero siguen siendo muy buenos aceros. Pues vemos como ambos tienen un punto 95 o entre el punto 95 y 1,2 la cantidad de carbono. Como veis, tienen más carbono que incluso el 1095 de Kavar. Por lo tanto, lo que decía, no siempre un acero inoxidable va a tener menos carbono que un acero al carbono. Puede tener más. Generalmente suelen ser los aceros de alta gama los que tienen más carbono. En este caso vemos como le meten, pues eso, esta gran cantidad de carbono, el 440 y al Bole. Vemos como le meten su capacidad, un alto valor de manganeso para mejorar la forjabilidad. Tienen una proporción de cromo bastante alta. Fijaros que el mínimo debe ser 10,5 y fijaros que tienen un 19 y un entre 16 y 18. Por lo tanto van a ser aceros muy inoxidables. Luego le meten, para no perdernos, le meten un 0,75 de molibdeno para mejorar en la profundidad de endurecido, mejorar la potencial, la capacidad inoxidable y la tenacidad, algo que es muy importante. Luego ya de níquel, vanadio no le meten nada. De estos componentes ya no le meten nada. ¿Qué pasa? Pues con estos valores nos darían, a ver que no me pierdo. Claro, con estos valores ya nos daría valores para el 440 una capacidad de HRC por encima del 58 y para los Bole pues un poco más, 59-61. Esto es relativo también, estos valores, claro, depende del templado, quién lo temple, pero bueno, ya estos más o menos estos valores nos están dando idea de que ya tienen valores de resistencia pues
por encima del 1095, que es un buen acero al carbono. Fijaros como tienen valores, pero fijaros también que el acero al carbono, siendo un acero muy sencillo, pues no está tampoco tan lejos de estos dos aceros, que son aceros muy buenos y son aceros caros, el 440 y el Böhler. Otro acero clásico de nuestra cuchillería sería el Mova, un clásico de Kudema y de muchas marcas. Vemos como el Mova tiene un valor de carbono de 0,53, por lo tanto un valor, bueno, no muy, como un acero más económico. Tiene su proporción de manganeso, su proporción de cromo. ¿Y qué pasa? Le mete un 0,5 de molibdeno para potenciar las propiedades esas que habíamos dicho. Le mete vanadio, muy importante. Y además una proporción bastante importante. Esto lo que va a hacer es subirle mucho la dureza y sobre todo la resistencia a impacto. Luego le mete silicio para mejorar el templado. Y con esto nos da valores. Hay que decir que este valor es tan grande porque existen varios MOVAs. Existe el MOVA 58 y el otro MOVA, no me acuerdo, el 60 creo que se llama. Y claro, por eso nos dan rangos. Pero si vemos, son valores muy altos. Estamos hablando que el MOVA, el más alto, puede llegar hasta valores de 61. Claro, eso también, cuando analizamos todo esto, diríamos, bueno, pues si tiene valores, entonces resulta que este acero es mejor que el 440C o el Böhler. No es mejor que el 440C. El 440C es mejor acero que este. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, este acero va a ser un acero que básicamente tiene carbono. Básicamente el MOVA tiene carbono, un poco de molineo y vanadio, que es lo que le va a subir la dureza. También va a ser un acero muy duro. Entonces, para que según qué casos no nos interesa un acero tan duro, porque luego nos va a costar mucho afilarlo. Entonces, bueno, mientras que el acero, el 440C pues, o el Böhler, pues son aceros más técnicos, con mejores propiedades en relación dureza, tenacidad. Luego ya, si subimos, tenemos el Sandvik. El Sandvik es muy parecido al 440A. Si vemos sus componentes, pues vemos que está en la línea del 440A más o menos. Estarían básicamente las mismas proporciones. 0,60, 0,65. Tiene menos manganeso. Bueno, misma proporción de cromo. Bueno, más o menos sería un acero parecido al 440A. No hay tampoco tanta diferencia. Luego vamos ya digamos a la gama altas, a la pata negra de los aceros. Pues estamos hablando del VG10, el COC, el CGPS, el CPM. Claro, fijaros qué marca utilizan esto, los Folniven, Spyderco, SOC. Claro, estamos hablando pues ya de alta gama. Claro, si os fijáis, en este tipo de cuchillo ya le meten nuevos compuestos. Ya le están metiendo, por ejemplo, cobalto. ¿Qué aporta el cobalto? El cobalto sobre todo aporta mucha dureza al filo. Le meten algunos wolframio y tungsteno, o tungsteno, es lo mismo. Aquí está. Bueno, aquí por ejemplo el COS le mete esto, le mete tungsteno, wolframio, le meten silicio. Aquí los CPM le meten niobio, que esto le favorece la resistencia a fatiga, a impactos. Claro, esto hace que, como vemos, ya son cuchillos mucho más complejos técnicamente. Una de las grandes ventajas que tiene este, por ejemplo, el VG10, si os fijáis, de vanadio, un compuesto muy importante, le mete ya valores muy altos, llega hasta 0,3. Esto permite que trabajemos, digamos, con un compuesto con grano más fino. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al tener esa mezcla, un grano más fino, va a ser más fácil luego afinarlo. Vemos como aquí la proporción de vanadio es muy alta. El CPM, por ejemplo, CPM, pata negra, fijaros qué valores de carbono está metiendo un 1,4 de carbono, un valor altísimo. Aquí tiene que meter algo, pues se me habrá olvidado con eso. Aquí le mete su valor de cromo del 14%, por lo tanto acero inoxidable, pero fijaros, le mete un 3% de molibdeno, un 2% de níquel. Y todo esto es una mezcla y aparte le mete niobio, que le da resistencia a impacto. Y todo esto es una mezcla en es una mezcla en polvo con un grano muy fino. Por lo tanto, luego al afilarlo nos va a costar menos, claro. Vemos como
Pues fíjate, da valores de muy altos, estamos hablando de valores de por encima de 60 todos estos, pero aparte con esta complejidad de materiales. Entonces, pues ahí es donde explica pues el costo de estos aceros y por qué vale lo que vale. Hay que decir que todo este tipo de todas las chapas que he dado de aceros está muy bien y hay que conocerla, pero al final depende de otros factores muy importantes. No solo depende del acero, yo puedo tener un acero súper bueno, una gran dureza, pero al final depende de, por ejemplo, de la fisonomía del cuchillo. Lógicamente, esta punta de un acero tipo Bowie o con un clip point muy exagerado, pues lógicamente va a sufrir muchísimo más que un drop point como este. Entonces, bueno, pues a lo mejor yo puedo utilizar un acero muy duro que va a resistir mejor que uno más blando, pero si resulta que tiene una punta clip point y un espesor muy pequeño, pues lógicamente puede ser más fácil que parta que el otro que tiene un peor acero. Y también va a depender, aparte de todo esto, va a depender muy y mucho del templado. El templado es todo un arte y eso no todo el mundo sabe hacerlo, o no sabe hacerlo lo mismo de bien. En España, las casas cuchilleras, pues si algo tenemos bueno, a mi modo de ver, tienen un defecto de que utilizan pocos aceros, prácticamente siempre se mueven 3-4 aceros, pero tiene una gran ventaja que es que saben manejar muy bien esos aceros. Son generalmente empresas cuchilleras, casas familiares, donde llevan toda la vida haciendo cuchillos y de vez en cuando sacan una pieza defectuosa, pero no es normal. La mayoría de las ocasiones, o la inmensa mayoría, son piezas con mucha calidad, muy bien templadas. Entonces tú compras, por ejemplo, un cuchillo de muela, o de Cudema, o de Nieto y sabes que hay una garantía de templado. Y el cuchillo va a funcionar perfectamente, siempre y cuando lógicamente lo utilices para lo que ha sido diseñar el cuchillo. Entonces eso en otros sitios pues quizás no lo pueden decir tan claro y te puedes comprar un cuchillo con un acero muy bueno o que te lo vendan muy bien, pero resulta que a lo mejor luego puede dar problemas porque a lo mejor el templado no ha sido todo lo bueno que debería. Entonces eso también es una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar un cuchillo.